En el corazón del Valle de la Serenidad, donde las montañas saludaban al cielo y el viento contaba leyendas ancestrales, vivía una niña llamada Licia. No era un pueblo común. Se decía que en el Valle de la Serenidad las almas se afinaban con mayor facilidad, aunque, irónicamente, las heridas tardaban más en sanar, pues la paz profunda magnificaba cada sombra. Licia tenía el cabello del color de la tierra fértil después de la lluvia y unos ojos del tono inusual de un topacio bajo el sol de la mañana. A sus 10 años, poseía una sensibilidad que la hacía casi transparente al dolor ajeno. Mientras otros niños jugaban con piedras y ramas, Licia se sentaba junto al viejo pozo de la plaza, observando. No veía solo a las personas, veía los ecos de sus luchas. Veía la tensión rígida en la espalda del alfarero, Cael, el temblor apenas perceptible en las manos del carpintero, Darian, y la tristeza que se adhería como rocío a los hombros de la anciana que tejía mantas, Vera. En el valle, la gente era reservada con sus penas. Había una creencia arraigada de que el sufrimiento era una prueba individual, un camino solitario que debía cruzarse sin alarde. Por ello, las heridas se tapaban con capas de rutina y sonrisas forzadas. Pero Licia las percibía. Eran como pequeños fragmentos de vidrio oscuro flotando en el aire que ella respiraba. Su propia vida no había estado exenta de sombras. Su padre, un cazador fuerte y afectuoso, Elion, había partido en una expedición al otro lado de la montaña Espejo y nunca regresó. Su madre, Anya, con el tiempo, había aprendido a seguir adelante, pero en sus gestos quedaba una quietud perpetua, una ausencia que Licia sentía como un frío constante en el centro de su ser. Licia intentó ayudar de las maneras que conocía, ofreciendo flores de lino azul, compartiendo su pan integral, o simplemente guardando silencio junto a quien lloraba en secreto. Pero sus gestos, aunque puros, parecían rebotar en las barreras emocionales levantadas por los aldeanos. Era como si ella, con su corazón abierto, estuviera intentando apagar un incendio con una sola gota de agua. Un día, mientras exploraba el bosque más allá del arroyo Cantarín, Licia encontró un lugar oculto. Era un pequeño claro donde crecía un solo árbol, de tronco retorcido y hojas de un verde tan profundo que casi dolía mirarlas. Bajo este árbol había una piedra lisa y gris, notablemente cálida al tacto. Intrigada, Licia se sentó junto a ella. Por primera vez, no se enfocó en el dolor que percibía fuera, sino en el hueco que dejaba la ausencia de su padre en su propio pecho. Cerró los ojos y permitió que la tristeza, esa vieja compañera, se manifestara sin lucha. La sintió, la nombró, y finalmente, con un suspiro que le vació el alma, la aceptó. Fue entonces cuando sucedió. La piedra bajo ella comenzó a vibrar suavemente. Cuando Licia abrió los ojos, la piedra gris había cambiado. Ahora irradiaba una luz tenue, un color blanco lechoso que no cegaba, sino que invitaba a la calma. Era como si la piedra hubiera absorbido la sustancia de su pena y la hubiera transmutado en algo inerte y, curiosamente, bello. Tocó la piedra, ahora suave y pulida. La sensación que emanaba no era de alegría frenética, sino de paz profunda y bien ganada. Era la sensación de haber cruzado un desierto y encontrar un oasis donde el agua sabe a verdad y reposo. «¿Esto es lo que queda cuando se acepta la herida?», murmuró Licia. Se llevó la piedra consigo, guardándola en una bolsa de seda. Al día siguiente, el ambiente en el valle parecía un poco más pesado de lo normal. El alfarero, Cael, estaba particularmente irritable. Había roto una tanda entera de cuencos, y su rostro era una máscara de frustración contenida. Impulsada por una intuición nacida de su reciente experiencia, Licia se acercó al taller de alfarería. En lugar de ofrecer palabras vacías, se sentó en un banquillo y sacó la piedra de luz. La sostuvo discretamente, concentrándose no en la rabia de Cael, sino en el agotamiento que alimentaba esa rabia. Concentró la paz que había sentido junto al árbol en el objeto en su mano. De repente, la piedra emitió un pulso de luz apenas perceptible, un latido suave que solo Licia sintió. Cael, en medio de un gruñido mientras limpiaba los fragmentos de arcilla, se detuvo a mitad de camino. Miró sus manos, luego miró a Licia, y por un instante, la tensión desapareció de su cuello. No dijo nada sobre la piedra ni sobre la luz. Simplemente suspiró.
Un suspiro largo y resonante, distinto al habitual. «Licia», dijo con una voz sorprendentemente suave, «ve a buscar más agua del pozo, por favor. Hoy la arcilla no me ha obedecido, pero mañana encontraré la manera de moldearla». Licia sintió un escalofrío. No había hablado, no había aconsejado, pero la reacción había sido inmediata. Kael no había negado su frustración, simplemente había dejado de luchar contra ella. La quietud de Licia, anclada en su propia aceptación, había creado un pequeño espacio de tregua en el corazón del alfarero. Licia comenzó a practicar su descubrimiento. Se dio cuenta de que la piedra no era la fuente de poder, era un sello. El verdadero motor era el estado interno que ella había alcanzado. Un corazón que, aunque marcado por la ausencia, había permitido que el dolor se integrara en lugar de fragmentarlo. Era un corazón curado, no uno que había olvidado su herida, sino uno que la había honrado hasta dejarla ser solo una parte de la historia. Comenzó a visitar al carpintero, Darian. Darian había perdido la precisión en sus manos debido a una antigua lesión y se negaba a aceptar herramientas más ligeras, aferrándose a sus pesados martillos como a una prueba de su vigor perdido. Licia se sentaba a su lado y, sin decir nada, sostenía la piedra. Se concentraba en la inmensa sabiduría que Darian aún poseía, la veta de la madera, el equilibrio de las estructuras, la memoria de las formas. Un día, Darian dejó caer un clavo. «Mi fuerza se ha ido, Licia», dijo, su voz temblando, «pero mis ojos todavía ven la nobleza en la madera». Fue la primera vez que Darian hablaba de su pérdida sin amargura. Había dejado de ver su limitación como un castigo y había comenzado a ver su experiencia como un legado compensatorio. Al día siguiente, Darian aceptó el nuevo banco de trabajo que le habían ofrecido semanas antes, no como una señal de debilidad, sino como un aliado para su nueva forma de trabajar. El fenómeno se extendió sutilmente. Los habitantes del Valle de la Serenidad no se convirtieron repentinamente en seres despreocupados. Sus problemas seguían ahí. Pero la forma en que interactuaban con sus problemas había cambiado. El pastor que perdía una oveja en la niebla no se llenaba de culpa. Se ajustaba el sombrero con una nueva resolución, sabiendo que la disciplina traería resultados. La abuela que veía a su nieto favorito partir por el camino principal ya no lloraba por su regreso incondicional, sino que tejía sus despedidas con la dignidad de quien sabe que el amor verdadero reside en el deseo de ver al otro crecer, aunque duela. Licia, la niña de los ojos de topacio, se convirtió en el centro invisible de esta transformación. Ella no predicaba, simplemente existía en un estado de paz integrada. Su presencia era un espejo que reflejaba a los demás no el ideal inalcanzable de la felicidad sin dolor, sino la posibilidad de la sanación después del dolor. Su corazón, que había acogido la ausencia de Elion, ahora irradiaba una frecuencia que otros podían sintonizar. No era magia, Licia lo entendía bien. Era resonancia, un corazón que ha permitido que su propia sombra sea iluminada por la aceptación, proyecta una luz suave que recuerda a otros corazones oprimidos que también tienen la capacidad de encontrar la luz en su propia oscuridad. Su madre, Anya, al ver la serenidad que ahora envolvía a la aldea, y al percibir una calma que no había sentido en años, se acercó a Licia un atardecer. «Hija», susurró, «todo parece más ligero aquí. ¿Qué has hecho?» Licia sonrió, mostrando la piedra, que ahora parecía brillar solo cuando la necesitaba. «Mamá», dijo Licia, tocando su propio pecho, «simplemente he dejado de luchar contra lo que duele, y al hacerlo, descubrí que nuestra herida más profunda, una vez abrazada, se convierte en la linterna más poderosa para guiar a otros». Anya miró a su hija, y por primera vez desde la partida de Elion, se permitió sentir la inmensidad de su pena sin intentar sofocarla. Y al sentirla, no fue aplastada. En su lugar, sintió un hilo tenue conectándola con la calma de Licia. En ese instante, comprendió. El amor que había guardado para su esposo, ahora, al no estar retenido por el resentimiento o la negación, fluía de nuevo, nutriendo a su hija y, por extensión, a todo el valle. El eco de un corazón curado no es un grito de victoria, sino un murmullo constante de posibilidad que alienta a todos los que están luchando a mirar dentro de sí mismos
y encontrar su propia luz forjada en el fuego de la experiencia. Y Licia, la niña del Valle de la Serenidad, se había convertido en la guardiana silenciosa de esa verdad. La influencia de Licia no se limitó a las personas del Valle de la Serenidad. Con el tiempo, los comerciantes de otros valles que visitaban el pueblo comenzaron a notar un cambio sutil. No podían señalarlo con el dedo, pero la atmósfera del Valle de la Serenidad era diferente. Había una calma, una resiliencia que era contagiosa. Un mercader de telas de la ciudad de los vientos, llamado Kaelen, un hombre de negocios astuto y siempre estresado por las fluctuaciones del mercado, fue uno de los primeros en sentirlo. Cada vez que visitaba el Valle de la Serenidad para comprar las mantas ahora más coloridas de Vera o los cuencos resistentes de Kael, se sentía una ligereza inusual. Se encontraba a sí mismo respirando más profundamente, y las preocupaciones de los números no parecían tan apremiantes. Kaelen notó a Licia. Siempre estaba cerca, silenciosa, a menudo sosteniendo esa peculiar piedra luminosa. Un día, su curiosidad pudo más. «Niña», dijo Kaelen, con su voz habitualmente tensa, «¿qué es esa piedra que siempre llevas?» Licia la sostuvo en su palma. «Es un recordatorio», respondió. «Un recordatorio de que cuando abrazamos lo que nos duele, se convierte en algo que nos ilumina». Kaelen, un hombre que creía en lo tangible, al principio se mostró escéptico, pero la calma en los ojos de Licia era innegable. La piedra emitía un pulso tan suave que él apenas lo percibió, pero la sensación de paz en su pecho fue instantánea y profunda. ¿Y cómo se abraza el dolor?, Kaelen preguntó, sorprendido por su propia pregunta. «Simplemente dejándolo ser», dijo Licia con la sencillez de un niño sabio, sin luchar contra él, sin juzgarlo, solo sentirlo, y luego dejarlo ir como las hojas en el viento. Kaelen regresó a la ciudad de los vientos con las palabras de Licia resonando en su mente. Era un mundo de constante prisa, de competencia feroz y de ansiedad por el futuro. Pero en medio de ese torbellino, Kaelen comenzó a practicar lo que Licia le había enseñado. Cuando sentía la presión del mercado, se permitía sentir la preocupación sin luchar, sin dejar que lo consumiera. Con los años, Licia creció. La piedra de luz, que siempre llevaba, se convirtió en una extensión de su ser, un símbolo visible de su profunda paz interior. Ya no necesitaba concentrarse para emitir su influencia. Su sola presencia, su aura de aceptación, era suficiente. La madre de Licia, Anya, se había convertido en una mujer de una serenidad asombrosa. Había aceptado la partida de Helion no como una pérdida devastadora, sino como una parte fundamental de la tapicería de su vida, una que había moldeado a su extraordinaria hija. Ahora, ella misma era una fuente de calma para el valle, su presencia un testimonio de que la curación era posible, incluso para las heridas más profundas. El Valle de la Serenidad se transformó, no en un lugar sin problemas, sino en un lugar donde los problemas se abordaban con una quietud fundamental, donde las penas se compartían con empatía, no con juicios, donde cada corazón herido tenía la oportunidad de encontrar su propia piedra de luz, su propio camino hacia la aceptación. Licia comprendió que su descubrimiento no era único para ella. La piedra de luz era una metáfora. Todos llevamos dentro una piedra que se ilumina cuando dejamos de luchar contra nuestro dolor, cuando permitimos que la sombra sea solo una parte del paisaje, sin definirlo todo. El eco de los corazones curados no era un sonido que se desvanecía, era una vibración que se extendía, tocando alma tras alma. Cada vez que alguien, al verse reflejado en la paz de Licia, decidía mirar su propia herida con compasión, esa vibración se hacía más fuerte. Era una sinfonía silenciosa de resiliencia, de humanidad compartida, de la verdad innegable de que la vulnerabilidad, una vez aceptada, es la fuente de nuestra mayor fortaleza. Y así, la niña Licia, que descubrió que los corazones curados inspiran a otros, dejó un legado que trascendió su propia vida y los límites del Valle de la Serenidad. Demostró que la verdadera sanación no es el olvido del dolor, sino la transformación de la herida en una fuente inagotable de luz, compasión y sabiduría para todos. Ahora que conoces la historia de Licia y el Valle de la Serenidad, te pregunto, ¿cuál es la piedra de luz que llevas en tu propio corazón? Todos tenemos una herida que, si dejamos de luchar contra ella,
se convierte en nuestra mayor fuente de sabiduría. Si este mensaje resonó contigo y buscas más historias que nutran el alma y te guíen hacia la paz interior, suscríbete al canal y activa la campana. Sé parte de nuestra comunidad de corazones resilientes.